sesiones anteriores, pero Recording bueno, is on. tengo que hacer todo eso este fin de semana, que me colgué en ese tema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte antes de dar inicio a la sesión. No. Ok. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de el modelado poligonal, de ese método que les he mencionado, que les mencioné la semana anterior, que les conté que existía, pero pues vamos a ver un poco más a fondo cómo funciona este tema del modelado poligonal, qué herramientas podemos utilizar para que, modelado poligonal, no, perdónenme, estaba diciéndoles mal, modelado paramétrico, disculpen. ¿Para qué utilizamos el modelado paramétrico? ¿Cuándo se hace uso especialmente de ese método? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Cómo es el proceso? Porque es muy parecido en la mayoría de herramientas que tenemos disponibles. Para mostrarles esto, he escogido un pequeño ejercicio que está por aquí. Por acá. Ok, entonces vamos a hacer, voy a hacer aquí rápidamente mientras les voy hablando y les voy contando acerca de este método de modelado. Voy a modelar algunas de las piezas que ven en este plano. ¿Alguien está borrado? Voy a revisar. Voy a revisar a ver las clases anteriores. Yo compartí hasta la clase 4, efectivamente. Las clases 5 y 6. ¿O está la 6? Permítanme, 6. Sí, esta es la sesión 6 de este eje temático, ¿cierto? Entonces, la 5 sí no la he compartido, pero voy a revisar entonces. Muchas gracias, Stephanie. Reviso ahora. De eso tengo que dedicarme hoy, justamente a actualizar todo el tema de videos, de sesiones grabadas, etcétera. Bueno, les decía entonces que voy a utilizar este ejercicio como ejemplo, simplemente un ejemplo muy sencillo del cómo y para qué se hace uso de este método de modelado. Esto que ven acá es básicamente, o son las piezas de una suspensión de bicicleta. Una suspensión es un objeto muy pequeñito, ¿sí? Es un sistema muy pequeñito. Esto tiene apenas como 10 centímetros de largo, es súper pequeño. Y nada, voy a irles contando cómo funciona el tema. Cuando hablamos de modelado paramétrico, es indispensable partir de una referencia que tenga dimensiones. Es decir, si habláramos de modelado poligonal, el modelado poligonal, cosa que veremos en las próximas sesiones, no requiere necesariamente de tener planos de un objeto. Necesita idealmente de una referencia, de un dibujo, de una foto, de cualquier elemento que me sirva de referencia para modelar encima. No ocurre igual en el modelado paramétrico. Cuando hablamos de modelado paramétrico, debemos, en la mayoría de casos, tener planos del objeto que vamos a modelar. Ahora bien, planos no necesariamente quiere decir que vamos a tener ya el juego de planos hecho, porque eso significaría doble tarea, ponerme a hacer planos de un producto que posteriormente voy a modelar. Es doble tarea porque justamente una de las ventajas de las herramientas que me permiten este tipo de método de modelado es que dentro de ellas yo puedo, a partir del mismo modelo, extraer varios subproductos de ese modelo. Es decir, puedo del mismo modelo, a partir del mismo modelo, crear planos, puedo a partir del mismo modelo hacer animaciones, puedo a partir del mismo modelo hacer simulaciones y análisis de elementos finitos, puedo a partir del mismo modelo crear despieces o secuencias de ensamble. Es justamente una de las características y de las ventajas de estas herramientas de modelado paramétrico. ¿Qué herramientas de modelado paramétrico
tenemos, hay muchísimas, pero digamos que las más conocidas, por lo menos aquí en Colombia, dentro de la industria colombiana, porque es un método muy utilizado especialmente para la industria, son Inventor, Autodesk Inventor, que es la herramienta que voy a estar utilizando el día de hoy como ejemplo, simplemente. Tenemos SolidWorks. SolidWorks también es una herramienta de modelado paramétrico, SolidWorks. Ok, es esta herramienta de una empresa llamada SolidWorks. Tenemos también Solid Edge. Entonces, Solid Edge es de Siemens y Solid Edge es exactamente lo mismo, una herramienta de modelado paramétrico y todas ellas funcionan muy parecido. Es decir, cuando ya sabemos, Katia es otra, cuando ya sabemos usar una de ellas, por ejemplo, sé usar bien Inventor, es muy sencillo aprender a usar otra, aprender a usar SolidWorks o Solid Edge o CATIA cuando ya sé usar Inventor es muy sencillo y viceversa, ¿no? Si conozco alguna de estas y me quiero pasar a otra herramienta, pues fácil. Estoy hablando de las herramientas de modelado paramétrico que nos sirven o que utilizamos comúnmente para el modelado de productos, pero también tenemos modelado paramétrico y métodos de modelado paramétrico, por ejemplo, para arquitectura, y ahí hablaríamos de Revit. Revit también es una herramienta de modelado paramétrico, solo que modelado no para productos, sino modelado de espacios arquitectónicos y de espacios urbanos. También podemos hablar de modo, que es una mezcla, modo, esto creo que es de Autodesk, si no estoy mal. Esto era independiente, pero creo que lo compró, permítame ver, 3D, voy a poner 3D modo. Ah, no, todavía sigue como independiente, pero esto detrás está Autodesk, detrás de todo este rollo. Modo también es una herramienta de modelado paramétrico, perdón, si bien se acerca mucho a las características de rinoceros, porque rinoceros mezcla ambos métodos de modelado. Digamos, rinoceros es una herramienta que me permite modelar a partir de parámetros, como los voy a mostrar en un momento, pero este ejemplo justamente que está mostrando en la Profe, disculpe, página de inicio. ¿está mostrando pantalla algo? Ay, sí, ¿no están viéndola? Sí, claro, yo les estoy compartiendo toda mi pantalla. Permíteme, dejo de compartir y vuelvo y comparto. Listo, ya la estoy compartiendo de nuevo, ¿la ves? No. No, Pensé que era. Entonces permítanme a ver si de pronto ahí, si no me toca salirme, No. ¿no? Entonces permítame un segundo, salgo de la llamada, no se me vayan a ir, salgo e ingreso de nuevo a ver si ahora sí ven mi pantalla. Regálame un segundo, por favor. No, ok, volví. Vamos a ver si ahora sí me... ¿Y ahora? Está mostrando la pantalla del. Pero sí, ya ven mi pantalla. Sí. Ah, ok, perfecto. Gracias, gracias por avisarme. Buen día a quienes se han venido uniendo a la sesión. Les decía entonces que SolidWorks, Solid Edge, CATIA, Revit, Modo, Rhinoceros, son herramientas que permiten abordar este método de modelado paramétrico. Buenos días, Mónica. Que permitan abordar este tipo de método, pero algunas mezclan las dos modalidades. Por ejemplo, Modo y Rhinoceros tienen una integración bastante interesante de los dos métodos de modelado.
en ambas herramientas puedo obtener el modelo a partir de la mezcla entre los dos métodos. Pero bueno, de esa les hablaré un poquito luego. Como les decía, para el ejercicio de hoy yo voy a tomar Inventor como ejemplo. Estas herramientas me van a permitir entonces, a partir de un simple modelo, obtener varios subproductos, cosa que les mencioné hace un rato, y les voy a mostrar más o menos cómo es el proceso justamente de, partiendo de un modelo, obtener planos y obtener otros productos a partir del mismo. Esta es la ventana de bienvenida a Inventor. Obviamente eso cambia de herramienta a herramienta, pero básicamente todas estas herramientas me van a permitir lo mismo, y es empezar mi trabajo a partir de diferentes entornos. Diferentes entornos como, en este caso, Inventor me permite iniciar a partir de 4 tipos de archivos distintos: piezas, ensambles, dibujos y presentaciones. ¿Por qué? La idea de estos programas es que ustedes no tengan que modelar absolutamente todo en un solo entorno, porque eso es bastante complicado. Si yo voy a modelar, digamos, hablemos de algo mecánico, si yo voy a modelar un motor, el motor de un automóvil, pues es bastante complejo tener que modelar absolutamente todo dentro del mismo archivo, digamos, dentro del mismo entorno. La idea de estos programas es que uno pueda modelar pieza por pieza del sistema que necesita obtener, pueda modelar pieza por pieza en archivos independientes que posteriormente voy a ensamblar dentro de un entorno de ensamble, y a partir de esas piezas y esos ensambles pueda crear la planimetría del producto, extraer los planos que requiera de ese modelo ya hecho, y a partir de esos ensambles crear sistemas de ensamble o secuencias de ensamble o despieces o explosivos, para quienes entiendan un poco el tema eh, de dibujo técnico. Lo primero que debo hacer, usualmente, es configurar el sistema de unidades en el que yo voy a trabajar. Es indispensable, cuando estamos hablando de modelado 3D, tener en cuenta las unidades. Es decir, yo en Photoshop, por ejemplo, cuando les hablaba de edición de imagen, en Photoshop en ningún momento me preocupé por saber en qué unidades estaba configurado el programa, porque lo que me interesa es saber la cantidad de píxeles, ¿no? ¿Cuántos píxeles de ancho, cuántos píxeles de alto? Es una unidad universal para las imágenes. Entonces no me importaba si esa imagen medía tanto o tanto en milímetros, centímetros, en cualquier tipo de unidad. Cuando hablamos de edición vectorial, sí nos interesa, porque finalmente eso que estoy dibujando en vectores muy seguramente vaya a salir a un impreso, y pues en ese caso necesito saber cuál es el tamaño. Pero como tenemos la referencia del papel, cuando estaba trabajando en dibujo vectorial, siempre está la referencia del espacio de papel, pues en ocasiones puedo hacer el dibujo sin preocuparme por saber en qué unidades estoy trabajando. Lo importante es que el dibujo quepa y se acomode de acuerdo al diseño en el espacio que tengo. Pero cuando hablamos de modelado 3D, el tema es diferente, porque aquí, según la salida que vaya a tener ese modelo, según para dónde y para qué se esté haciendo ese modelo, las dimensiones pueden ser diferentes y las unidades pueden ser diferentes. Además, no tengo una referencia espacial definida. Alguien me preguntaba el día martes si tengo aquí límite, como por ejemplo en Illustrator, donde pues el límite es el espacio de la hoja. Entonces me decía, ¿para modelar aquí existe algún límite? Y la respuesta es, no, aquí no hay límite, no hay límite aparente, porque obviamente no podemos imaginarnos un modelo infinito, o sea, ni un sistema, ningún tipo de modelo 3D podría llegar al infinito, ¿no? Pero no hay un límite determinado. Es decir, yo puedo modelar en estos programas desde un tornillito hasta modelar una ciudad entera. Ya hay ciudades que están totalmente digitalizadas, y pues imagínense el tamaño de ese tipo de modelos. Entonces me lleva a determinar eso, no hay un límite específico cuando hablamos de modelado 3D. Entonces es supremamente importante conocer las unidades en las que trabajo.
En este caso, en el caso de Inventor, porque repito, eso cambiará de herramienta a herramienta, desde esta ventana de bienvenida, yo entro siempre que abro el programa por primera vez, porque usualmente esto no hay que hacerlo sino una vez. Entro aquí a la configuración de inicio y determino el sistema de unidades que voy a utilizar, porque estos programas en su mayoría vienen configurados por defecto en pulgadas, ya que la mayoría de ellos están desarrollados por empresas norteamericanas, estadounidenses, y pues ellos hacen uso de su sistema imperial, ¿no? Yo de eso les hablé en algún momento, ¿no? Que son solo Estados Unidos y 4 países más, que muchas veces ni me acuerdo, los que hacen uso del sistema imperial, pero pues por Estados Unidos, los demás debemos conocer ese sistema. El resto del planeta, el 99% del planeta, hace uso del sistema métrico internacional. Pero bueno, entonces todos estos programas usualmente van a venir con la posibilidad de configurar uno u otro sistema de unidades. Obviamente en nuestro caso, lo ideal es trabajar en milímetros. Sin embargo, personalmente he trabajado para empresas que tienen sede o que desarrollan productos para Estados Unidos y en ese caso me ha tocado cambiar el sistema de unidades y trabajar en pulgadas. Así que es un sistema que si vamos a desarrollar producto, es importante conocerlo, por si alguno de ustedes no lo conoce, es importante entender cómo funciona ese sistema y las unidades de medida dentro de ese sistema, ¿no? Las pulgadas, las yardas, los hectáreas, no, perdón. Bueno, ahorita se me van los nombres, pero es importante conocer ese sistema, el pie. Luego determinamos el estándar. Los estándar, otro tema que aparece cuando estamos hablando de modelado paramétrico, y es porque en este tipo de herramientas hay varios elementos que van a estar preestablecidos, prediseñados y preconfigurados. Por ejemplo, si yo voy a crear un plano, ¿a partir de qué estándar voy a crear esa planimetría? Y ese estándar va a definir el tamaño del papel, va a definir el tipo de rótulos, los márgenes, en fin. Si hablamos del modelo, hay piezas que ya están creadas en librerías dentro de estos programas. Por ejemplo, aquí yo no tengo que modelar un tornillo, los tornillos ya están modelados, lo que yo hago es traer esos tornillos cuando voy a ensamblar el sistema. Pero esos tornillos están modelados a partir de un estándar. Estas organizaciones como ANSI, ISO, DIN, GIS, GB, son organizaciones que se crean mundialmente para definir estándares y regulaciones que permitan desarrollar productos a nivel global sin tener que preocuparme por ejemplo, los ensambles. Es decir, que yo, si estoy diseñando un mueble X, yo no tenga que ponerme a diseñar hasta el tornillito y mandar a hacer hasta el tornillito. No, obviamente yo voy y compro los tornillos, pero pues esos tornillos están desarrollados bajo un estándar internacional. En mi caso, suelo utilizar ISO porque la mayoría de esos elementos que podemos traer para nuestros ensambles están hechos a partir de estándares ISO. Colombia también tiene una organización dedicada al tema de la estandarización que es Icontec, pero pues aquí no, eso es local, ¿no? Entonces no aparece dentro de los estándares. Así que Icontec hace uso de estándares ISO en la mayoría de casos. Entonces es la que yo utilizo aquí en Colombia. Le damos OK. Él me dice que, bueno, va a sobreescribir lo que la configuración previa que tenía y listo. Entonces, bien, voy a empezar el ejercicio modelando una pieza o unas piezas para luego mostrarles cómo es el proceso con los demás componentes. Entonces le digo que voy a crear una pieza nueva. Abre entonces un entorno de modelo, perdón, cierro aquí una cosa. Listo. Ahora entonces un entorno de modelado, un espacio de trabajo que según la herramienta obviamente cambiará, pero hay elementos comunes. Permítanme un segundo. Ya, disculpen. Hay elementos comunes que van a encontrarse con frecuencia en este tipo de herramientas. Digamos que básicamente toda herramienta digital que trabaje en Windows o en Mac, todos estos software están actualmente organizados por pestañas. Eso es común
a la mayoría de herramientas, especialmente cuando hablamos de herramientas de modelado. Entonces, las herramientas, las opciones, vienen organizadas en pequeñas pestañitas a las que puedo acceder. Es algo común en los programas de modelado 3D. Digamos que en otros programas el menú de texto, el menú textual, sigue presente. Si vemos, por ejemplo, Illustrator hace uso del menú de texto para poder acceder a las opciones. Por ejemplo, aquí yo le voy a decir que voy a crear un archivo nuevo en formato A4 y las opciones están dentro de un menú desplegable, es un menú de texto. Pero, alguien va a preguntar algo. Hay un micrófono abierto. No sé si tiene alguna pregunta, adelante. Pero estas herramientas de modelado no suelen venir con menú textual, digamos, menús desplegables, sino casi siempre vienen organizadas por pestañas. ¿Por qué? Porque es más fácil entender en este tipo de herramientas, entender lo que quiero hacer o encontrar lo que quiero hacer ayudándome con la iconografía. Por lo complejo que resulta el proceso de modelado, especialmente al principio. Hasta hace unos años se mezclaban las dos cosas. Digamos, hace 20 años, igual todos los programas tenían menús desplegables. Estas pestañitas de iconos no existían. Ya hace 15 años existían, pero no venían abiertas por defecto. Uno tenía que abrir los paneles o desplegar los paneles y acomodarlos en la interfaz como uno quisiera. Ahora son los paneles los que usualmente nos encontramos dentro de la interfaz y el menú desplegable ha venido desapareciendo. Son modos que se determina, son más eficientes para cierto tipo de trabajo. Y lo que sí es común a todas estas herramientas es tener un panel de modelo, un historial del objeto que yo he venido modelando. En este momento no hay nada, pues tenemos algunos elementos presentes desde que se inicia el espacio de modelado, pero todavía no hay pieza alguna porque no he modelado absolutamente nada. Otro término común en estas herramientas de modelado es que partimos el modelo de un objeto bidimensional. Las herramientas de modelado poligonal, como 3 Studio Max o Maya u otras que les voy a mostrar en próxima sesión, parten usualmente de un objeto tridimensional. Es decir, si yo voy a hacer un modelo, creo una caja ya tridimensional para partir de ahí, o creo una esfera para empezar a modelar a partir de esa esfera, o algún objeto tridimensional. Las herramientas de modelado paramétrico suelen permitirme iniciar el modelo a partir de objetos bidimensionales. Entonces, por ejemplo, en este caso, la primera opción que nos encontramos cuando entramos a modelar es crear un boceto bidimensional. Yo le digo que voy a crear un boceto bidimensional y él me muestra estos tres planos. Para hacer cualquier tipo de modelado, y aquí sí hablemos de, sin importar el método, cualquier tipo de modelado requiere de un razonamiento espacial aceptable al menos, es decir, podernos ubicar en el espacio correctamente. Es un ejercicio que, por ejemplo, cuando enseño a utilizar estas herramientas en la universidad, difícilmente yo empiezo la primera clase diciéndoles abran el programa. Usualmente les hago un ejercicio de orientación, ¿no? Entonces, si esto es X, esto es Y, esto es Z, porque estamos trabajando en un entorno tridimensional regido por ejes y esos ejes son siempre X, Y y Z, como lo ven aquí abajo. Entonces les digo, X usualmente determina el movimiento horizontal lateral de izquierda a derecha, Y usualmente determina el movimiento frontal hacia adelante y hacia atrás y Z usualmente es hacia arriba o hacia abajo. Eso cambia aquí en Inventor, ya ahorita les cuento por qué, pero siendo así, entonces les empiezo a decir, muévase positivo en X, muévase negativo en X, muévase positivo en Y, y así. Para que ese razonamiento espacial sea claro, pues. En este caso, él me dice, cuando le dije que iba a iniciar un boceto, me pide seleccionar a partir de cuál plano voy a hacer ese boceto bidimensional. El plano frontal, que para Inventor es el plano XY, o el plano lateral, que es el plano YZ, o el plano superior, que es el plano XZ. Repito, en el caso de Inventor. Lo que voy a modelar entonces es estas piecitas, entonces vamos a ver cuál es la primera pieza, esta
piecita llamada cabeza inferior. Entonces vamos a ubicarnos, vamos a empezar el modelo desde el plano superior. Voy a trabajar desde el plano superior para modelar esta primera pieza. ¿Por qué el plano superior? Porque el plano que elija va a determinar la posición del objeto posteriormente en el ensamble, lo cual resulta útil, mas no indispensable. Es decir, yo puedo modelar la pieza en una posición u otra. Finalmente, cuando vayamos a organizar todo el sistema y a ensamblar todo el sistema, ahí es donde yo puedo organizar ese objeto y si quedó mal dispuesto en el espacio, pues le puedo cambiar su ubicación, en fin. Pero sí es útil entender en qué posición espacial está quedando modelado. Me refiero a, si yo fuera a modelar la superficie de una mesa, por decir algo, la tabla de una mesa, sería mejor dibujarla desde arriba, empezar el modelo desde el plano superior o desde el plano frontal o desde el plano lateral. Entonces yo decía, diría, probablemente es mejor empezarlo desde el plano superior por las características de ese objeto. Si voy a modelar una puerta, seguramente la puerta sería más fácil entenderla si la empiezo a modelar desde un plano frontal o lateral por su geometría. Si voy a modelar un zapato, probablemente para mí sea más fácil de entender si ese zapato está puesto sobre el plano superior que sobre el plano frontal, es decir, si queda acostado. Pero bueno, repito, eso simplemente es razonamiento espacial y es algo que obviamente en este curso pues yo no podría abordar. Pero pues es importante entender que es indispensable ese razonamiento dentro de estos procesos de modelado. ¿Qué es lo que me dice este plano entonces? Me dice que tengo una base cilíndrica que tiene una altura de 3 milímetros y un diámetro de 32 milímetros. Esto que ustedes están viendo acá se llama corte, por si alguno de ustedes no tiene ningún tipo de aproximación al dibujo técnico. Esto se llama un corte. ¿Qué es un corte? Cogí un objeto, lo partí por cierto punto, ¿sí? Lo corté en alguna parte, estos dos están hechos sobre la mitad, y lo que se ve con lineecitas dentro, que se llama achurado, es básicamente el material que fue cortado. Imagínense ustedes que cortan una naranja y la parte de adentro de la naranja es lo que ustedes están viendo rayadito, achurado. Lo que no tiene achurado es porque ahí no cortó material. No necesariamente quiere decir que no hay objeto, pero no se cortó material. Caso, por ejemplo, de esta perforación donde va a entrar un tornillo. Esto también se cortó, pero no se ve achuradito porque pues ahí no corté material. Al pasar la cuchilla por ahí no corté. Mientras que, por ejemplo, este círculo interior que tampoco está achurado, ahí sí es que no hay objeto. Digamos, esta es una pieza que tiene ese hueco, porque en ese hueco entra este casquillo. Entonces aquí no hay material, porque simplemente pues es vacío. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el casquillo. Este también es un corte del casquillo y lo que vemos achurado, esto imagínense, es un tubito, un pedazo de tubo que corté por la mitad transversalmente. Y entonces lo que hemos achurado son las paredes de ese tubo. Lo de adentro no está vacío, no es un hueco, es material, solo que es objeto, perdón, solo que ahí no corté material. Entonces, en este caso, ¿por qué sabemos que esto es un cilindro? Uno, por esta característica, porque esto dice diámetro. Si fuera un cuadrado, porque podría verse igual, podría ser una base cuadrada, pues esto no tendría por qué decir diámetro. Tendría la dimensión 32 milímetros, pero no tendría el símbolo de diámetro. Uno. Y dos, pues que para eso está el primer plano. Ese primer plano, que es el despiece y el conjunto del sistema que estamos modelando, me permite darme cuenta que esa piecita, que es esta, tiene base cilíndrica y no cuadrada. Entonces, bien, dice que tiene una base de diámetro 32 con 3 milímetros de altura. Entonces, en este caso, desde la vista superior, voy a dibujar un círculo que tenga de diámetro 32 milímetros. Listo. Finalizo ese dibujo y ahora a partir de ese dibujo bidimensional, un simple círculo, voy a partir de ciertas operaciones a crear el objeto tridimensional. Entonces, por ejemplo, a esto le voy a decir
por medio de una operación llamada extrusión que tenga 3 milímetros de altura. ¿Qué es eso de extrusión? Este término yo lo voy a utilizar mucho en estas sesiones porque es común siempre al proceso de modelado 3D. La extrusión, para quienes ya conocen alguna herramienta de modelado, usualmente la definen como una operación que me permite conseguir convertir en tridimensional algo que no es tridimensional, ¿sí? Es decir, convertir en tridimensional un objeto. Se me dañó la ruedita del mouse, ya no puedo hacerle órbita a esto. Se dañó la ruedita del mouse, ni modo. Les decía que entonces para quienes conocen estas herramientas de modelado 3D, usualmente dicen que la extrusión es básicamente una opción que me permite darle grosor a un objeto bidimensional, como lo acabo de hacer, pero realmente la extrusión es un proceso industrial. La extrusión es el proceso por medio del cual pasamos un material en cierto estado coloidal usualmente a través de una boquilla y al otro lado de la boquilla sale con cierta forma. Es lo que uno hace siempre cuando se va a cepillar los dientes y saca la crema por espichando el tubito. Esa crema sale en forma de cilindro, no porque la crema tenga esa forma, porque ella no tiene realmente una forma definida, pero sale con forma cilíndrica porque está pasando a través de un tubito, de un huequito que tiene esa forma, y cuando yo presiono, el material sale con esa forma al otro lado. Ese es un proceso de extrusión. Así se hacen perfiles metálicos, perfiles plásticos, tubos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ese término lo adoptaron todas, porque existe en todas las herramientas de modelado 3D ese término de extrusión para este proceso de, a partir de un objeto bidimensional, voy a determinar una altura para convertir eso en algo tridimensional. Entonces, bueno, ya tengo este objeto bidimensional y ahora se me complicó la vida para rotar esto al no servir la ruedita. Ya, ahí más o menos. Entonces ahora vamos a hacer la parte de abajo. La parte de abajo es como un pequeño tubito que tiene diámetro exterior de 15 milímetros, diámetro interior de 13, altura también de 3 milímetros. Entonces en este caso le voy a decir que voy a hacer otro dibujito bidimensional sobre esta cara. Entonces hacemos los dos circulitos, un círculo de diámetro 15 y otro círculo allá adentro de diámetro 13 milímetros. Finalizo ese dibujito y voy a extruir el área en común entre los dos, 3 milímetros. Ok, ahí voy teniendo la piecita ya. Ay, puedo cambiar de mouse porque este no me deja trabajar. Ni modo, toco aquí con esta rotación que no me gusta. Entonces, bueno, ahí vamos modelando, obteniendo la pieza. Luego esto me dice que encima tiene un elemento que sí es recto, que es esta área churada, que tiene una altura de 21 más 11, 32 milímetros, con un ancho de 22. Entonces 32 por 22. Entonces vamos a hacer otro dibujito. Este lo voy a hacer a partir de uno de los planos que me ofrece el programa inicialmente, el plano frontal. Y entonces voy a hacer aquí una línea que parta del punto medio de aquí hacia arriba a 32 milímetros. Listo. Y con centro en el medio de esa línea voy a hacer un rectángulo que mida 22 por 32 milímetros. Una característica, digamos, común e indispensable, esta sí, indispensable dentro del modelado paramétrico, es que usualmente todo tiene dimensiones y todo está referenciado geométricamente de alguna manera. Es tan importante que, por ejemplo, trabajar con este mouse está imposible. Y no tengo otro aquí a la mano, ni modo. Si yo creo, por ejemplo, aquí un círculo normal, sin definir absolutamente nada, ese círculo queda de color moradito. Lo mismo que está ocurriendo con el rectángulo que acabé de dibujar, está de color moradito. Pero si por el contrario hago, por ejemplo, una línea, le digo a esa línea que quiero que empiece en el punto 00 y tenga una longitud de 65 milímetros y luego hacia abajo
formando 90 grados con la línea anterior, tengo una longitud de 25 milímetros y luego, y así sucesivamente, digamos aquí 30 milímetros, estas líneas están quedando de color negro. Porque estas líneas están de color negro, mientras que otras quedan de color morado. Para estos programas es muy importante que cada elemento tenga dimensión y orientación clara o ubicación clara. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con este círculo? Este círculo ni tiene una dimensión determinada, ni tiene una ubicación determinada. Para determinar esos dos parámetros, yo debo acotarlo. Acotarlo es indicarle unas dimensiones y unas características en cuanto a su ubicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a ir aquí a esta herramienta que dice dimensión y voy a decirle a este círculo que quiero que tenga un diámetro, por ejemplo, de 12 milímetros. Listo, diámetro de 12 milímetros. Voy además a decirle que quiero que del centro de este círculo al punto 00 en mi dibujo o a la base haya una altura de, por ejemplo, 25 milímetros. Y que del centro de este círculo al eje X, vamos a ponerlo, aquí no me está reconociendo, ay, borré el punto 00. Voy a crearlo aquí. Ok, ese puntito. Asegurémoslo. Ok, listo. A ver si ahora sí me deja dimensionarlo. Entonces, de ese puntito al centro de aquí va a haber una distancia, digamos, 40 milímetros. Entonces, miren cómo ese círculo ya quedó en negro. ¿Por qué? Porque ya tiene todos sus parámetros definidos. Por eso esto se llama modelado paramétrico, porque necesita tener unas características totalmente definidas. Ya tiene un diámetro, es decir, ya tiene una dimensión clara, ya sabe a qué distancia se encuentra perdón un segundo, ya sabe a qué distancia se encuentra su centro de otra referencia dentro del espacio de trabajo, tanto horizontal como verticalmente, entonces ya él lo puede definir como un objeto parametrizado. Incluso en la parte inferior me dice que todavía faltan dimensiones, por eso el cuadradito está todavía en morado, porque todavía tiene características no definidas. No quiere decir esto entonces que si yo no tengo totalmente definido y parametrizado todo el dibujo no pueda modelar. No, sí puedo. O sea, yo aquí puedo obviar esto y trabajar, pero lo ideal es que sí esté todo totalmente definido al momento de modelar. Esto lo voy a redondear con un radio de 11 milímetros de aquí a acá y entre esta y esta. Listo, finalizo. Y ese elemento lo voy a extruir también. Lo voy a extruir aquí simétrico con una altura de, no sé qué dice el plano, 18 milímetros. 18 milímetros. Ok, listo. Pero esto es hueco aquí. ¿Qué hago entonces con eso? Nada, vuelvo y hago otro dibujito. Aquí, un círculo que tenga centro en el centro de este círculo. Listo. Que tenga de diámetro, eso tiene un diámetro de 18 milímetros, diámetro de 18 milímetros. Finalizo y este circulito que acabo de dibujar también lo voy a extruir, pero no lo voy a extruir para crear material, lo voy a extruir para quitar material. Entonces le digo que quiero extruirlo para hacer un hueco con él. Entonces, lo que voy a hacer es perforar lo que ya he modelado, lo voy a perforar con este nuevo cilindro. Le digo que lo perfore a través de toda la pieza, le damos OK y listo. Tenemos entonces la perforación hecha. Ahora, ¿cómo funciona el tema de los estándar? Esto que vemos aquí es la representación en plano de una perforación para un tornillo. ¿Por qué sabemos que es una perforación para un tornillo? Dos razones. Una, tiene estas lineecitas delgaditas por fuera de la línea gruesa. La línea gruesa está representando el diámetro del huequito y las dos líneas delgaditas por fuera indican que ese hueco tiene una rosca, que eso está hecho para poner ahí un tornillo, para meter ahí un tornillo. Eso es estandarización en planos. Gracias a esa estandarización es que yo puedo entender que esto es una perforación roscada.
Por eso es tan importante cuando hablamos de desarrollo de producto, entender esos estándares, conocer esos estándares y especialmente saber de interpretación de planos, de planimetría, de unidades y de simbología, etcétera, etcétera. También el otro corte me indica lo mismo. ¿Cómo lo indica? Me muestra esta liniecita delgadita, como un pequeño arco por fuera de un círculo gruesito. Ese círculo grueso, al igual que todas las líneas gruesas que se ven acá, son los bordes del objeto que he cortado. Eso le llaman contornos. Y esta línea delgadita tiene la misma función que estas dos líneas delgaditas, indicarme que esa perforación está roscada, que tiene una rosca. Y tiene además una cota que dice M6x1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este es un tornillo, perdón, la perforación para un tornillo de diámetro 6 milímetros, cuyo paso es de 1 milímetro. ¿Qué es eso del paso? Es como los tornillos tienen unos dientecitos, digamos, ¿cierto? La distancia entre la punta de un dientecito y la punta del siguiente dientecito es de 1 milímetro. Entonces, por eso dice que este es un M6x1. Ahí ya, con solamente esa cota, ya me está dando dos datos de esa perforación, su diámetro y las características de la rosca que tiene esa perforación. Y además me dice que el centro de esa perforación está sobre el eje, sobre toda la mitad, digamos, en el costado lateral y a una altura de 8 milímetros con respecto a la base. Entonces vamos a hacer eso aquí en el programa. Entonces yo aquí puedo decirle que voy a hacer un agujero que necesito que tenga rosca. Entonces le digo aquí que sea un agujero roscado y empiezo a definir parámetros. Entonces le digo, bueno, como es una rosca, como es un agujero roscado, tiene que partir de un estándar. Otra vez, los estándares. Entonces, ¿cuál? ISO, GIS, DIN, GB, etcétera. De nuevo, pues aquí en Colombia utilizamos especialmente el estándar ISO, diciéndole entonces que va a ser una rosca de tipo ISO. Él me dice, ¿de qué tamaño? Entonces hay diferentes diámetros según el que necesite. Necesitamos uno de 6 milímetros. Y luego, según ese diámetro, entonces me permite escoger diferentes tipos de rosca, de paso. Entonces me dice, puede ser un M6x1, M6x08, por 0.75. No, un M6x1 es lo que la cota indica. Luego viene algo de clase que indica las otras características del tornillo, pero igual este no tiene ninguna otra clase. Y hacia qué lado va la rosca, si la rosca va hacia la izquierda o hacia la derecha normalmente. Y luego defino unas características. ¿Qué profundidad tiene la rosca y qué profundidad tiene toda la perforación? Eso está en el plano. Me dice aquí que la perforación completa tiene una profundidad de 13 milímetros, mientras que la rosca, la parte roscada de esa perforación, solamente llega a los 12 milímetros de profundidad. Eso mismo lo puedo trasladar aquí en el programa. La rosca tiene 12 milímetros de profundidad y la perforación completa tiene 13 milímetros. Y además me indica que la punta es en ángulo, ¿sí? Lo indica el plano. Miren, la punta de esa perforación va en ángulo. Entonces yo aquí también le puedo decir si quiero que la finalización de esa punta sea plana o sea en ángulo. ¿Eso qué lo determina? La herramienta que haya usado para perforar esa piecita. Si la broca tenía base plana o si la broca era en punta. Entonces en este caso es en punta y yo puedo determinar el ángulo de esa punta aquí, que pues en este caso no importa, no lo voy a mover. Entonces hago clic en algún punto para decir ahí va la perforación y luego empiezo a ubicar esa perforación. Entonces le digo que el centro de esa perforación a la base tiene una altura de 8 milímetros y del centro de esa perforación al lateral hay una distancia de 18 de 9 milímetros. Listo, aceptamos y ahí ya tenemos la perforación hecha y con rosca. O sea, ahí aparece la rosquita. Como ven, para no aburrirlos mucho con el modelado de unas piezas, porque hago un paréntesis. Sé que esta parte a muchos dentro de el grupo que hemos organizado para este curso, esta parte a muchos los despista y los aburre, porque me pasa siempre, ¿no? La pregunta típica aquí es, bueno, ¿y yo para qué quiero saber esto? ¿No? De eso ya hablamos la sesión anterior. Ya hablamos de por qué el modelado 3D se ha vuelto transversal a, perdón, me aseguro de que si estén aquí conmigo, me ha pasado
Sí están aquí conmigo. Me ha pasado que de pronto se me cuelga la llamada o algo y yo ni cuenta me doy y termino hablando solo una hora. Dime. Pensó que nos dormimos, profe. Sí, no, pues al haber tanto silencio. No, pero yo sé, en esta parte sé que el tema para muchos, porque no todos aquí están desarrollando producto físico, muchos de ustedes están trabajando alrededor de un proyecto que pretende generar servicios u otro tipo de producto y no necesariamente productos que tengan que ver directamente con el modelado 3D, pero quiero ser enfático en ese tema de que el modelado finalmente se está volviendo transversal a cualquier tipo de proyecto y podremos hacer uso de él. Y que estas sesiones, estas que tienen que ver con herramientas digitales, que puedan parecerles en algunos casos no útiles específicamente para su proyecto, lo que pretenden es acercarlos a este tipo de procesos, que los conozcan, no enseñarles a usarlo ni hacerlo, pero que conozcan que estos procesos existen más para abrir su mente y que puedan de pronto encontrar posibilidades para su proyecto que posiblemente no hubieran contemplado de no conocer este tipo de procesos. Y ha pasado mucho, ¿no? Mucha gente que ha pasado por el curso me ha dicho finalmente, oiga, sí, me di cuenta a partir de lo que vimos que podría desarrollar tal o cual cosa o me podría apoyar de tal o cual subproducto o proceso o cualquier tema así para mi proyecto. Y además es importantísimo entender en un mundo que apunta hacia esto de los metaversos y la digitalización de un universo entero, pues que finalmente el modelado 3D va a ser, eh, se va a convertir como era hace unos años la impresión en papel. Es decir, hace 30 años, cualquier proyecto que usted tuviera que abordar, cualquiera, finalmente usted iba a tener que aprender ofimática y aprender a imprimir en papel, ¿sí? Fuera cual fuera el proyecto, porque finalmente usted va a tener que hacer de pronto unas facturas, va a querer hacer unas tarjetas, va a querer hacer algún tipo de producto o de material impreso. Entonces todos teníamos que aprender a usar al menos un programa de ofimática, de documento de texto y algunas tablas o algo así, y aprender a imprimir. Sí, eso era indispensable, ¿no? Aprender a imprimir lo que estaba haciendo. Creería yo que todo apunta a que en pocos años la mayoría, si no todos, bueno, todos los que tengamos acceso a estas tecnologías, que ahí entraría en otra rama que es la inequidad, la desigualdad y muchas otras cosas que, bueno, no vienen al caso en este momento. Pero todos los que tengamos la posibilidad tendremos que aprender a programar y a modelar en 3D. ¿Sí? Me parece que hacia allá apuntan las cosas en cuanto al uso de este tipo de tecnologías. Hacía una pequeña charla el martes con el otro grupo hablando de la cuarta revolución industrial, porque nos encontramos en este momento en la cuarta revolución industrial. Y como para hacer un paréntesis y que se me despierten, pues me gustaría saber si ustedes saben cuáles fueron las tres anteriores. ¿Conocen las tres revoluciones industriales por las que hemos pasado como humanidad? ¿Saben cuáles son? ¿Quién las conoce? Bueno, en estos días lo estuve viendo, porque estamos, creo que no estamos en la cuarta, estamos como en la quinta, ¿no? No, en la cuarta. En la cuarta, porque en estos días estuve viendo que un señor decía, ya no estamos en la cuarta, ya estamos, porque todas estas nuevas tecnologías nos están llevando a ella. Pero mi memoria me juega la industrial, bueno, se me olvida. Okay. Pero bueno, bien. Bueno, pues Freddy, yo recuerdo que está la revolución industrial, que fue la primera, y que se hasta el dio momento por creo que hablábamos algo de la revolución que tiene que ver con la inteligencia artificial en este momento. Sí, Creo correcto. creo que es lo que tengo más o menos en la mente en este momento. ¿Y por qué se dio Sandra? ¿Por qué se dio la revolución industrial? ¿Gracias a qué?
a la invención de todo lo que tuvo que ver con el automóvil, con las máquinas de vapor, con todo ese tipo de cosas. Sí, Sandra. Y a la Mm. producción masiva que empezó a darse. Esa Con fue la la fábrica. Primera Guerra Mundial, ¿no fue? Empezó. No fue con la Primera Guerra Mundial. Fue bastante antes, fue como unos 70 años antes de la Primera Guerra Mundial. La primera revolución industrial efectivamente se dio gracias al desarrollo del motor a vapor. Entonces cambiamos de tener que hacer uso de la fuerza animal y la fuerza humana a pasar a las máquinas gracias al desarrollo de ese motor a vapor. Esa fue la primera revolución industrial. La segunda se dio con la electricidad. Entonces cambiamos el carbón por la electricidad. Ahí se dio la segunda revolución industrial y eso dio paso al desarrollo de muchos otros, de muchos productos y a cambiarnos obviamente la vida completa. La tercera revolución industrial se dio gracias a la informática. Cuando se empiezan a desarrollar los computadores, se empiezan a hacer accesibles los computadores y empieza todo a computarizarse, bueno, como se diga. Esa sería la tercera revolución industrial que se viene a dar entre los años 60, finales de los 60, 70, ahí surge. Y de acuerdo a mi conocimiento, porque puede ser que alguien diga, no, es que estamos en la quinta, pero entonces yo no sabría cuál es la cuarta. Para mí, pues para los que conozco, estamos en la cuarta revolución industrial, a la que no tiene una base clara. Digamos, no es tan fácil identificar en qué momento parte esta cuarta revolución industrial, porque mezcla muchos aspectos. Si bien la primera claramente surge con el desarrollo del motor a vapor, la segunda claramente surge con el desarrollo de la electricidad y la tercera claramente surge con el desarrollo de la informática. La cuarta se mueve alrededor de muchas cosas, porque en la cuarta revolución industrial tenemos que hablar de inteligencia artificial, lo que mencionaba Harold hace un momento, tenemos que hablar de Internet de las cosas, de cómo hoy en día casi cualquier producto es susceptible de conectarse a Internet. Entonces yo puedo tener neveras, lavadoras, aspiradoras que se conectan a Internet, ni hablar obviamente de televisores, relojes y otros dispositivos. Pero entonces objetos del común que hace 20 años nadie se hubiera imaginado que fuera útil que se conectaran a Internet, pues hoy en día se conectan a Internet y tiene un uso. Tenemos que hablar de fabricación aditiva y de procesos de producción rápidos. Tenemos que hablar de, en fin, son tantas cosas. Tengo un amigo que dirige una compañía que se dedica a organizar grupos para el desarrollo de startups. Esos startups son como, hablemos de emprendimientos digitales, ¿sí? Como para ponerle un nombre porque otro concepto que es muy amplio. Pero entonces quienes están buscando desarrollar aplicaciones, desarrollar productos alrededor de este tipo de tecnologías, a eso le llaman hoy en día startup, ¿no? Él tiene una empresa que se llama P4S, Partners for Startup, y lo que hace es organizar grupos. Entonces, digamos, dice, necesitamos un desarrollador, un programador, necesitamos un diseñador gráfico y necesitamos un administrador de empresas para poder sacar adelante este proyecto. Queremos hacer una aplicación móvil para X o Y cosa, entonces nos hacen falta estas personas. Entonces él tiene como una base de datos y dice, bueno, ¿quién le interesa trabajar en esto? Entonces trae al programador, trae al diseñador, trae al economista o al administrador, al que sea, y los integra en un grupo en función de desarrollar esa aplicación. Y él dice, ya te doy la palabra, Mónica, si no después se me va el hilo, perdóname. Él dice que esta cuarta revolución industrial es la revolución industrial del talento. Y ya les cuento por qué, Mónica, señora. Precisamente ellos el año pasado estuvieron con Mintic. Ellos se encargaron de llevar a cabo las hackatones que hicieron. Sí. A mí me tocó en el caso de la UTP y ellos tienen una base de datos y ahorita estaban gestionando lo del tema de empleabilidad para los egresados con Mintic.
Entonces tienen organización de los eventos. En el caso de nosotros que hicimos la hackathon, era como una rueda de negocios para que los proyectos que estábamos desarrollando pues se presentaran ante empresarios que quisieran pues invertir, y eso por un lado, y lo de la hackathon fue el otro. Yo conocía a esa empresa, fue por eso. Sí, mi amigo profe. es Edward, señora. Yo me acordé que él también hablaba del tema, claro, de la Internet de las cosas, pero él decía que un paso más allá se va a dar cuando, porque ya hay estos autos que pretenden que estén por el aire, que ya se están haciendo unos prototipos, que ya existen unos prototipos de y que esto va a marcar un antes y un después, por supuesto, en el área del automovilismo. Él hablaba un poco del futuro, ¿no? Sí. De lo que iba a ser el transporte en el futuro. Eso era. Ok. Sí, es que, digamos, es como complicado predecir lo que pueda ocurrir a futuro. Por eso digo que en este momento, partiendo de donde estamos en la cuarta revolución industrial. Y les decía que esta la llama Edward, que es mi amigo, él la llama la revolución industrial del talento, porque dice, finalmente siempre la gente ha venido creyendo que este tipo de avances terminan desplazándonos como fuerza laboral. Y tienes razón en parte, efectivamente, pues cuando surgieron las máquinas y la gente ya no era necesario pues que contratar gente que hiciera fuerza, bueno, contratar o esclavizar gente que hiciera fuerza para cumplir ciertas tareas, pues esas labores las desplazó la máquina. Con la electricidad también muchos trabajos fueron eliminados y se desplazó al ser humano. También con obviamente con el desarrollo de la informática, pues muchos trabajos dejaron de ser útiles y se desplazó al humano esos trabajos, pero ese desplazamiento no es nos quitó el trabajo, nos obliga a buscar otras alternativas, buscar otras rutas para laborar, ¿no? Para emplearnos de alguna manera. Entonces, si ya no soy necesario, por ejemplo, en un call center, porque hoy en día ya un bot puede, digamos, administrar un PQR casi al 100%, no totalmente. Obviamente, todavía se necesitan personas porque la inteligencia artificial no ha llegado al nivel en el que pueda establecer una conversación con una persona sin que siquiera esta persona se dé cuenta que es una inteligencia artificial, ¿no? Todavía se nota que hay cosas programadas, pero para allá apunta. Entonces llegará el momento en el que ya no sea necesario contratar a nadie para un call center. Entonces diremos, y todos esos trabajos que se pierden ahí, pero ¿cuántos trabajos se generan detrás para poder llegar a desarrollar ese bot? ¿Cuántos programadores se necesitan? ¿Cuántos diseñadores se necesitan? ¿Cuántos operarios en general se pueden necesitar para poder llegar a desarrollar ese tipo de productos? Entonces, sí, desaparecen trabajos, pero aparecen otros. El déficit de programadores hoy en día en el mundo entero es amplísimo. O sea, el que quiera conseguir trabajo en este momento fácil y medianamente bien pago todavía, bueno, aquí en Colombia no tan, pero digamos en general sí está bien pago, pues aprenda a programar. No necesita ni siquiera tener una profesión. Aprender a programar es algo que uno puede hacer hasta por su propia cuenta. Y si usted sabe programar y es bueno programando y tiene talento programando, usted va a conseguir un buen trabajo bien pago. Eso es seguro hoy en día porque lo que se necesitan son programadores. Mónica, señora. Dinos. Sí, no te oímos. Profe, no sé cómo se me activa o desactiva el micrófono. Lo primero, desarrollar la lógica para aprender a programar. Ahorita el Mintic de nuevo sacó otro programa para las personas que quieran hacerlo a través de la página de ellos. Y tienen una sala de entrenamiento en la que las personas pueden tomar cursos gratuitos para irse entrenando. Sí, exactamente. Es el paso inicial. Aprender un poco a ser lógico en muchos aspectos. Pero bueno,
el tema va a que efectivamente lo que necesitamos es talento, es que la gente se forme y que especialmente encontremos como, digamos, como individuo, encontremos qué es lo que me gusta. Eso es lo que pretende la tecnología. No es quitarme el trabajo, es que yo pueda desarrollarme dentro de lo que me guste y pueda vivir de eso. Muchos quedan por fuera, sí, ese es un problema, pero bueno, hay que encontrar el medio de no dejar por fuera a la gran mayoría. Ya veremos hacia dónde apunta todo este rollo. Entonces, bueno, ¿a qué iba con todo este tema de la cuarta revolución industrial? Que el modelado paramétrico, que es de lo que estamos hablando hoy para no desviarnos tanto, finalmente tiene hoy en día, con un tema llamado gemelos digitales, tiene una cabida importantísima, indispensable, y es que se pretende que los productos, los sistemas, las fábricas se digitalicen para poder prever cosas. Eso ahorra cualquier cantidad en costos. Los digitales es hablar de ahorrar cualquier cantidad de costos y de problemas, ya que el gemelo digital es básicamente un modelo 3D de, por ejemplo, una fábrica. Supongamos que yo tengo una fábrica de muebles. He modelado en 3D todas las máquinas, todo el espacio está modelado en 3D. Digamos que por eso se llama gemelo digital, porque pretende ser exactamente igual a como sea la planta física. Y a partir de procesos de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de sensores que tenga instalados alrededor de la planta, yo he venido capturando datos y todos esos datos se almacenan en grandes bases de datos a lo que llamamos Big Data. Ese Big Data me permite entonces almacenar información de lo que ocurre realmente en esa planta, de cómo es la circulación del personal dentro de la planta, de cómo es el uso de las máquinas dentro de la planta, de cómo es el consumo de una y otra cosa, de cómo es el transporte de material, etcétera, etcétera. Toda esa información la puedo recoger a partir de sensores y toda esa información se va alojando en esas bases de datos. A partir de esas bases de datos, un software puede analizar esos datos, aprender de esos datos y predecir cosas. Entonces, dentro del modelo digital, yo puedo decir, por ejemplo, qué pasa si, por decir algo, no sé, se me acumuló materia prima en determinada área. Entonces, yo puedo predecir cómo se afecta la producción, cómo se afectan los flujos de trabajo dentro de la planta, si esa eventualidad se llega a dar, qué pasa si se me daña esta máquina. ¿Qué pasa si ingresa un material determinado en tal punto donde no debería ingresar? Todo eso yo lo puedo predecir a partir de ese gemelo digital y puedo entonces tomar acciones preventivas, ¿sí? Puedo corregir previo a que el problema ocurra o puedo determinar si es viable o me puedo permitir que ese tipo de eventualidades se den. ¿Cuánto dinero me puedo ahorrar como empresario, como gerente de esa fábrica, si puedo predecir esas eventualidades y no tengo que esperar a que ocurran o que ocurran accidentes, a que la producción se me detenga, eh, porque no pude preverlo? Entonces, es muy útil y hacia allá, no es que hacia allá apunte, es que ya muchas fábricas están recurriendo a ese tipo de procesos. Entonces, bueno, para continuar con el tema y ahora sí finalizar con cómo es este proceso de modelado, entonces yo voy a guardar esta pieza, le voy a poner el nombre que corresponde, cabeza inferior, le digo que se salve, le digo que sí, que se guarde, le voy a asignar además un material a ese objeto, porque esto del gemelo digital no solamente es para fábricas, esto también es para productos. Entonces, la idea de estos programas de modelado paramétrico es que yo voy a ponerle, por ejemplo, si pongámosle este cobre, es que yo pueda, a partir del ensamble de esta suspensión, pueda correr dentro del programa una simulación y decir, bueno, ¿y esto cuántas compresiones y elongaciones me aguanta antes de que falle algo? Y el programa puede calcular eso, puede decir, listo, esto le aguanta 2000 tracción y contracción hasta que, por ejemplo, el tanquecito ya falle o hasta que el resorte ya no funcione o hasta que...
Todo eso yo lo puedo calcular a partir del uso de este tipo de herramientas. Entonces, bueno, vamos con la siguiente pieza. La siguiente pieza aquí es súper sencilla. El casquillo este básicamente es un tubito de diámetro 18 por fuera, 16 por dentro. Sí, porque tiene un milímetro de grosor de pared y tiene una altura de 18 milímetros. Entonces voy a crear aquí una nueva pieza en milímetros. Le digo que voy a hacer un dibujito. Este dibujito lo vamos a hacer aquí por encima y serán un círculo de diámetro 18 y dentro un círculo de diámetro 16. Los dos quedaron en negro porque ambos están totalmente parametrizados. Finalizo y esto lo vamos a extruir 18 milímetros, este de adentro, 18 milímetros. Otra característica que tienen estos modelos, seleccionemos aquí el objeto, otra característica que tienen estos modelos es que todas sus características, esto supongamos todas sus características son modificables en cualquier momento, porque yo les mencionaba que algo común dentro de estas herramientas de modelado paramétrico es este panel que me muestra las características del objeto. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que este objeto está hecho a partir de 4 extrusiones y un agujero. ¿Cuáles extrusiones? La extrusión de la base, la extrusión de la piecita esta de abajo, la extrusión de esta cara de encima, ya se reguló el mouse parece, y la extrusión de esta perforación más el agujerito roscado este. Si por ejemplo el cliente me dice, es que esta perforación de acá ya no necesito que tenga, ¿cuánto era que tenía de diámetro? 18 milímetros, la necesito más pequeñita porque ya no se ajusta a lo que necesito. Entonces quiero que sea de 14 milímetros. No hay problema. El proceso de modelado paramétrico es un proceso usualmente no destructivo. Es decir, que lo que yo voy haciéndole al modelo lo puedo controlar en cualquier momento. Entonces puedo entrar aquí a esa extrusión, es esta, puedo entrar a esta extrusión y decirle, quiero modificar ese bocetico a partir del cual hice el agujero. Entonces voy aquí a decirle, voy a editar ese boceto y ese boceto me dice, sí, esto es un círculo de diámetro 18. Entonces, no, ya usted no mide 18. Le doy doble clic a la cota. Le digo, usted mide 10 milímetros. Enter y cambió el agujerito, cambió el diámetro del círculo y al finalizar la edición, el agujerito cambió y tiene una nueva dimensión. Listo. No, que si era de 18. Bueno, entonces vuelvo y lo edito el boceto, le doy doble clic a la cota, le digo, usted no mide 10, usted mide 18. Aceptamos, finalizamos y otra vez el agujerito mide 18. Por eso se llama modelado paramétrico, porque todas sus características físicas, formales, geométricas, pues están definidas por valores que yo puedo controlar, diámetro, radio, dimensiones en general y características y referencias geométricas. Este entonces lo vamos a guardar como casquillo. Listo. Luego voy a crear otra piecita que es la pieza número 3, esta piecita. Esta es un poquito más complicada. Entonces, bueno, va a partir de un contorno 18, 9. Entonces vamos a hacer un boceto que voy a hacer a partir del plano frontal. Voy a hacer una línea que mida 9 milímetros de 0,0, 9 milímetros hacia la derecha, luego hacia abajo 2 milímetros a 90 grados. Ay, no era 90, era 2. Perdón, esto lo cambiamos, usted no mide 90, mide 2. Listo, 2 milímetros. Luego a partir del final de esa línea vamos hacia la derecha, 28 menos 18, 10, dividido 5. Entonces usted 5 milímetros hacia la derecha, luego hacia abajo 10 menos 9, 7, 1 milímetro. Entonces hacia abajo 1 milímetro. Luego hacia la derecha tenemos, esto tiene un diámetro total de 31,1. Digamos 31 menos 28 nos da 3, 1.5, 1.55. Entonces hacia la derecha 1.55. Listo, baja 5 milímetros. Hacia abajo 5 milímetros. Luego hacia atrás 1,55. Hacia abajo 1 milímetro.
Luego hacia la izquierda, este otro tiene un diámetro de 13, no, 13 no es este. 23. ¿Cuál es el diámetro? Este diámetro no lo veo. ¿Cuál es ese? El de 23. Sí, el de 23. Entonces 23. Entonces 23. Ok, 28. Entonces este debe ser de 2 milímetros. Y hacia abajo tenemos 3 milímetros. Y luego tenemos una perforación de 13. Entonces, si hasta acá hay 12 milímetros menos 6,5, 5,5. Y luego hacia arriba, esto parece que llega como hasta la proyección de esta línea. Y para acá. Listo, digamos algo así para no demorarme demasiado. Y esto aquí tiene algo que llama chamfer de 1 milímetro. 1 milímetro dice acá, sí, 1 milímetro. Esta cota me dice que ese bordecito tiene algo que se llama chaflán o chamfer de 1 milímetro a 45 grados. Entonces, eso mismo puedo yo decir acá. Necesito un chamfer de 1 milímetro a 45 grados entre esta línea y esta otra. Y listo, ahí queda hecho y parametrizado. Ahí queda hecho y parametrizado ese chaflán. Aquí dice, esto es de 1 milímetro. Si yo dijera, no, es de 2 milímetros, pues simplemente le doy doble clic acá y le digo que usted es, aquí, le doy doble clic acá y le digo, no, usted es de 2 milímetros y entonces él cambia a 2 milímetros y así. Esto es, repito, parametrizar el modelo. Finalizo y esto lo voy a revolucionar a partir de este eje. Le damos OK y ya tenemos la pieza modelada. Otra vez molesto el mouse. Listo, ahí tenemos la pieza modelada. Pieza que voy a poner en caucho, puede ser. Entonces voy a seleccionar aquí esto y voy a asignarle un material de caucho. Por acá hay un rubber. Entonces, este cauchito, listo, asignémosle este material y listo. Digamos, guardo esto. Esto se llama conjunto del eje. Entonces guardo esto como conjunto del eje. Ok, listo. Supongamos que ya tengo modeladas todas las piezas, ¿no? No me voy a detener en modelar más, pero supongamos que ya he modelado absolutamente todas. ¿Qué es lo que hago ahora dentro de estos procesos de modelado paramétrico? Voy a crear un nuevo archivo, pero esta vez va a ser un archivo de ensamble. Esa es la segunda parte del proceso siempre. Yo modelé cada piecita, la modelé y la guardé por aparte. Luego, lo que voy a hacer con esas piezas es crear un ensamble, en este caso un ensamble en milímetros. Voy a decirle aquí, vamos a crear esto. Y dentro de este entorno de ensamble, lo que hago no es dibujar, aunque se puede dibujar, pero lo ideal no es dibujar aquí, es traer piezas. Entonces yo voy a decirle, voy a traer unas piecitas. ¿Cuáles piezas? Entonces él me pide, despliega el buscador para escoger cuáles son las piezas que voy a traer. Entonces yo le digo, por ejemplo, que voy a traer la cabeza inferior. Listo, abrimos la cabeza inferior. Me dice, bueno, ¿dónde la quiero ubicar? Yo puedo poner cuantas quiera. Yo puedo decir, quiero una acá y otra acá y una por aquí. ¿Por qué no me haces clic? Ya, y una por acá y otra por acá y otra por acá. Entonces puedo traer cuantas veces quiera esa pieza. Porque en el ensamble puede ser que yo necesite varios de estos elementos. No, en este caso solamente necesito uno, entonces borremos los demás. Listo. Y es a partir de este objeto que voy a crear todo el ensamble. Voy a ensamblar todo el sistema a partir de él. Entonces, estos objetos son libres de movimiento, son libres de rotación, vienen libres de todo, pero no, yo necesito que este objeto quede fijo porque a partir de él es que voy a crear todo el resto del ensamble. Entonces, lo que hago en este caso es, bueno, en este programa se llama plantar, en otro se llama fijar, o bueno, depende, pero eso es común a todos estos programas. Cuando voy a hacer un ensamble, tengo que traer un primer objeto y asegurar ese objeto en el espacio, que no se mueva, para a partir de él crear todo el resto de relaciones.
Listo, entonces empiezo a traer los demás objetos. Por ejemplo, el tornillito que entra aquí, vamos a traer ese tornillo. Entonces le digo, voy a traer el tornillo. Ok, abrir. Y aquí está el tornillito. Entonces, este tornillo, ¿cómo funciona o cómo lo ensamblo con respecto a la otra pieza? Entonces, en este caso, se establecen relaciones entre piezas. Y eso en este programa se llama constricciones o constraints o relaciones. Entonces, yo puedo establecer diferentes tipos de relaciones geométricas entre las piezas que tengo en el ensamble. Por ejemplo, en este caso, le puedo decir que quiero que el eje de este tornillo coincida con el eje de esta perforación. Él hace un pic y listo, ajustó. ¿Qué ocurre ahora entonces? Que este tornillo se puede mover libremente, puede rotar y puede desplazarse, pero en ningún momento se separa del eje. Aquí hay un error, o el tornillo o la perforación están con el diámetro incorrecto. Entonces, bueno, ya ahorita corregimos eso. Ok, entonces yo aquí puedo mover libremente el tornillo, pero él no se va a desligar del eje. Siempre va a coincidir de ahora en adelante el eje del tornillito con el eje de la perforación. Entonces, voy a revisar esta pieza. Vamos a abrir esa pieza y revisemos la perforación. ¿Cuánto tiene de diámetro esto? Entonces veamos, voy a medir el diámetro de esta perforación. Dice que tiene un diámetro de 6 milímetros. Es correcto, el tornillo tiene 6 milímetros de diámetro. Entonces debe haber fallado. Estas no son las piezas que yo acabo de modelar, ¿no? Estas son las de un ejercicio previo. Abramos esta pieza y veamos este diámetro. Entonces voy a medir este diámetro. 4,91. Ahí está el error. Entonces voy a modificar esa perforación. Vamos a editar esta operación. Editar la operación. Y me dice que el diámetro de esto es un M6 por 1. Ok. Si es correcto, entonces, ¿por qué M6 por 1? Ok, listo. Guardémosla. Cerrémosla. Y bueno, aquí hay un error en algo. No sé si las unidades de quien modeló este ejercicio son incorrectas, pero bueno, algo pasa ahí con el tornillito. ¿De qué es? Este es una extrusión. Una extrusión que partió de un boceto. ¿No? El boceto tiene diámetro 6, es correcto. Bueno, no sé ahí cuál sea el error, pero hay un error. ¿Sí? El tornillo está mucho más ancho que la perforación, pero bueno. El tema es que si hay un error en la pieza y yo necesito modificarlo, no hay problema de que la pieza ya esté hecha en el ensamble. Yo puedo igual modificar la pieza. Digamos que voy a cambiar esta perforación porque sí, la voy a cambiar, voy a editar esto y le digo que esto ya no sea un M6 sino un M9. Por ejemplo, la perforación mucho más grande. Ok, listo. Guardo la pieza y entonces en el ensamble ya cambió. ¿Ven? Entonces ya la perforación también es mucho más grande. Todo el tiempo esto me ahorra trabajo. ¿Sí? Si esto yo lo fuera, no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, conozca AutoCAD, que es una herramienta muy, muy conocida en el ámbito industrial y de desarrollo de productos porque se implantó fuertemente en la industria a mediados de los 90. Entonces, muchas empresas usan AutoCAD aún hoy en día, a pesar de que es una herramienta muy ineficiente. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer, por ejemplo, en AutoCAD, quisiera hacer este tipo de trabajo, hacer el modelo 3D, sacar los planos, etcétera, etcétera, pues sería un trabajo independiente cada cosa. Por un lado, yo tendría que hacer el modelo, por otro lado, tendría que hacer los planos, por otro lado, si me equivoco en el modelo, tendría que ir y corregir el modelo de la pieza y aparte corregir el modelo del ensamble, etcétera, etcétera, mientras que aquí todo está enlazado todo el tiempo. Que voy a hacer los planos de esta piecita, entonces me voy a crear un nuevo documento de planos. Entonces, en este caso voy a escoger el estándar ANSI porque el estándar ISO tiene una característica muy especial y es la proyección que hace de las piezas. Entonces, bueno, aquí voy a trabajar en formato
digamos que voy a editar el formato. Entonces vamos a trabajar, no, este no. No, la hoja. Voy a trabajar en una hoja, en esta hoja. Listo, voy a trabajar en esta hoja. Entonces, esta hojita, en esta hoja voy a hacer los planos de esa piecita. Entonces yo le digo que, no sé si alguien me está escribiendo, Archicad. Ah, pero eso es para arquitectura, ¿no? En Archicad nunca he hecho modelado de productos, no sé si se puede, de pronto se podría, pero sí, ese es más para temas de arquitectura, igual que Revit. Entonces yo aquí le voy a decir que voy a traer esa piecita. Entonces le digo, voy a traer una base, ok, entonces voy a traer esa piecita. Vamos aquí a suspensión y es la cabeza del eje, no ensamble. Base. No. Voy a traer una pieza. ¿Cuál pieza? La cabeza inferior. Listo. Abrir. Entonces, miren, ahí ya quedó la piecita puesta. Yo defino entonces aquí la escala. Yo digo, bueno, quiero que se represente escala 1-1, escala 2-1, 3-1, 1-2, lo que quiera, ¿no? Depende de cómo lo quiera representar. Digamos que escala 1-1 o cabra escala 2-1, tal vez quepa escala 2-1. Listo, escala 2-1. Ok. Y quiero que lo traiga en líneas con líneas invisibles. Ok. Y listo, ahí está el plano. Ahora, sí, esto está mal hecho, pero bueno. Ahora, a partir de ese plano frontal del objeto, voy a crear el plano superior. Yo le digo, bueno, quiero ver cómo se ve esta pieza por encima y quiero ver cómo se ve por el lado. Listo, clic derecho y cree esos dos dibujos. Entonces ya tengo la vista frontal, superior y lateral del objeto. Además, quiero hacer un corte porque en los planos que tenemos es útil un corte para ver las características de ese tornillito. Entonces vamos a hacer un corte. Entonces yo le digo, bueno, voy a hacer una sección que quiero hacer a partir de este objeto. Una sección que va a hacer a partir de este plano y la voy a hacer por toda la mitad. Entonces voy a cortar esto por aquí, clic derecho, continuar y quiero que vea hacia allá. Listo. Y aquí quedó el corte. ¿Sí? No me cupo en el formato. Me va a tocar cambiar la escala a esto. Entonces démosle doble clic a esto y cambiar la escala a 1-1. Ok, listo. Todo cambió a escala 1-1. Para quienes en algún momento hayan hecho planos, pues se darán cuenta de la versatilidad que me ofrece este programa, de cuánto me podría demorar corrigiendo todas esas cosas en un programa distinto. Son súper versátiles, ¿no? Y a partir de ese mismo modelo, de un solo modelo, creé el ensamble de la pieza, creé los planos del modelo. Vamos a abrir el ensamble completo. Entonces, el ensamble completo es este. Listo, ahí tenemos el ensamble. Bueno, aquí faltan piecitas, pero este es el ensamble del sistema. Faltan relaciones, faltan otros objetos, pero ahí va el ensamble de todas las piezas por aparte. Y luego con ese ensamble yo ya puedo hacer despieces y bueno, otras cosas que les voy a mostrar en la próxima sesión, porque quiero mostrarles también pues algunos aspectos técnicos de este tipo de ensambles, cómo puedo crear despieces, cómo puedo hacer simulaciones, cómo podría ser una simulación dinámica de esta suspensión. Quiero que hacer una animación donde la suspensión se vea cómo se comprime y se contrae, se expande, etcétera, cómo funciona esa suspensión, o quiero probar lo que les decía, cuánto peso me podrá aguantar este resorte antes de fallar y cosas así. Quiero mostrarles otra vez muy por encima, pero que sepan pues cómo se mueve más o menos dentro de este tipo de herramientas. Y pues para eso vamos a trabajar ya con la suspensión terminada. No les quiero mostrar más, no los quiero aburrir más con este tema de modelado paramétrico. No sé si haya preguntas, si quieran aclarar algo antes de finalizar esta sesión.
dudas, aclaraciones. Una pregunta, profe. Claro, dime. Usted dice Dime. que ahí hay un error. ¿Cuál sería el error? ¿Por qué por qué no concuerdan las dos piezas? Eso, al no saber cómo modeló el que haya modelado, pues me cuesta trabajo saber exactamente qué puede estar mal. Pero puede ser, por ejemplo, que haya trabajado en unidades incorrectas. Por ejemplo, que una pieza la haya modelado correctamente en milímetros, mientras otra pieza la haya modelado en pulgadas. Por ejemplo, es un error común cuando no se conoce muy a fondo la herramienta. Otro error puede ser, bueno, por ejemplo, es un aspecto técnico de este tipo de herramientas. La rosca, en este caso, la perforación, esta que parece roscada, realmente no está roscada. ¿Sí? Esto es una mentirita visual. Es decir, no está roscada realmente porque no pretende ser una rosca física. Esperen a ver si me deja asignar este material. Esto le quitaron, me le pusieron apariencia a las caras. Bueno, no importa. Listo, ya corregido. Ok, les decía que, por ejemplo, esa rosca, tanto la rosca del huequito como la rosca del tornillo, ambas no son roscas físicamente modeladas. Es una apariencia de rosca. ¿Por qué? Porque estos programas, para poder hacer esas simulaciones dinámicas, para poder, si ven que el color, por ejemplo, aquí ya cambió, para poder hacer todos esos análisis y cálculos previos y predictivos, necesita hacer un poco de cálculos. Y para esos cálculos, a este programa y en general a estos tipos de programas, le resulta más fácil hacerlos sobre apariencias de, es decir, la rosca, él no la va a calcular a partir de la geometría real, sino que esta simulación ya le está dando al programa las pautas que necesita para poder hacer el tipo de análisis. Entonces, al no ser roscas reales, al no existir realmente el modelo geométrico de la rosca, sino ser simulación de la rosca, puede ser que entonces él esté simulando la rosca del tornillo al exterior, mientras que está simulando la rosca de la perforación al interior del roscado. Eso hace que se vean diferentes los dos diámetros. Para el análisis funciona, pero visualmente y físicamente, es decir, si yo fuera a llevar esto a impresión 3D, no funciona. Ya me ocurrió, por eso sé claramente cómo es el tema, porque en algún momento alguien me dijo, necesito la impresión o el prototipo de un tornillo que estoy diseñando, un tornillo sin fin que estaba diseñando. Yo modelé el tornillo y lo modelé con estas opciones de rosca dentro del modelo y no sabía en ese momento. Entonces simplemente cogí el tornillito y le dije, listo, usted yo lo voy a exportar y lo voy a hacer, lo voy a imprimir. Cuando lo imprimí, oh sorpresa, eso llegaba como un cilindro. Llegaba como un cilindro y en la impresora pues obviamente salía como un cilindro, no salía con rosca. ¿Qué pasa? Pues que este cilindro no es real, que este cilindro, repito, es una simple simulación. Entonces ahí puede estar el error, que él esté simulando la rosca de uno por fuera y está simulando la rosca del otro por dentro y ahí está el cambio de diámetro. Que creería es lo que ocurre en este caso porque veo que los dos están bien. Esta perforación ya tiene 6 milímetros y el tornillito que está aquí modelado tiene 6 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, de pronto esta rosca, a ver, sí, efectivamente, está bien hecha. Un ISO M6x1, o sea, las dos están bien. De 14 milímetros, bueno, de pronto sí esta es muy larga, porque ese tornillo, si la perforación tiene 13, bueno, claro que puede ser que el tornillo, no, sí, 14. O sea, el tornillo no entra completo en la perforación. Raro, pero bueno, así está. Entonces, no, están las dos bien, así que el error no es ninguno, simple visualización. ¿Qué otra pregunta? ¿Algo más que quieran aclarar antes de finalizar la sesión de hoy? Vale. Si no hay más preguntas, yo los dejaré poner. Dime.
Muy interesante. Yo tengo un sobrino, mi hermano, él aprendió a reparar cosas empíricamente, o sea, motores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y él le enseñó a uno de los hijos, porque el otro no es el gamer, no quería hacer un carajo. Sí. Entonces, lo que pasa es que él no ha podido ingresar al SENA porque él no terminó el bachillerato en Venezuela, le faltaron como 3, 4 meses. Yo lo estoy insistiendo en que lo haga, pero me dice, tía, él está en La Guajira, está residenciado en La Guajira. Porque él, o sea, aprendió y de eso vive, pues, de arreglar televisores, ya inclusive mi hermano no arregla plasma ni nada de esos nuevos, y él sí lo arregla. Sí. Y de manera empírica, ¿no? Ok. Y para él sería demasiado bueno hacer uno de estos cursos, pero no ha podido entrar al SENA por ese problema, porque él no terminó el bachillerato, le faltaron como 3 meses solamente para poder graduarse. Pero él sí podría aprovechar todo este tipo de cosas. Claro que sí, pero ya te doy una idea que de pronto le pueda funcionar. Dame un segundo. Gracias, profe. ¿Quién levantó la mano? Perdón. Yo, profe. Señora. Profe, tengo una consulta, digamos, en el dado caso, cuando son prendas de vestir, también se despiezan y ahí se armaría como si se estuvieran cosiendo, o ¿El cómo sería en patronaje? este caso. Sí, señor. Pues Rinoceros, yo por hago ejemplo, es como una tal, pues, herramienta ideal para patronaje. ¿Por qué? Porque puede hacer el modelo. Bueno, con las prendas de vestir, es un poquito complicado, pero por ejemplo en calzado, para calzado se utiliza muchísimo esa herramienta rinoceros, porque en Rino, yo por ejemplo modelo la pieza, creo que por aquí había un ¿ya? ejemplo justamente de calzado en ¿Ya su te reel. disminuyó? Uno modela el zapato y hay plugins que le permiten a partir de ese modelo extraer los patrones pues miren, ahí está el ejemplo. A partir de ese modelo, él le permite extraer los patrones de corte para el material, para el cuero, para el material que necesite. Entonces, esta herramienta sirve y supongo yo que en el caso de la ropa haría otro tanto, ¿sí? Podría uno modelar la prenda y extraer el patrón de corte. Hay una herramienta que se llama Marvelous Designer, ¿sí? Mira, estos son ejemplos de modelos hechos con rinoceros. Hay una herramienta llamada Marvelous Designer, Sí, profe, era la que yo te estaba preguntando la clase pasada de qué tal era el Marvelous con el Clo, que eso más o menos yo manejo eso, pero es como para 3D, para la simulación de ropa, pero es más como para ver como tal, no así milimétricos como No nos para hacer muestras. patronaje. Sí, sí, exacto. O sea, no Y es el modelado paramétrico. patronaje, yo lo manejo con Audaces o Optitex, pero estoy viendo que aquí o sea, lo que has estado explicando es diferente, porque es como también para llevarlo a cabo como impresión 3D, ¿no? El tema de Marvelous es que es modelado poligonal. Y es que con respecto a las prendas de vestir, digamos un mundo que yo no conozco muy a fondo, sí, que no, por lo menos no me he vinculado con ningún proyecto textil. Entonces no sabría exactamente qué herramientas haya. Las debe haber. Debe haber herramientas que me permitan lograr el modelado de la prenda por procesos paramétricos o por lo menos más parametrizados para finalmente poder extraer del modelo el patronaje. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de herramientas que conozco en las que se puede hacer vestuario y las que trabajan con vestuario? Hacen un proceso de modelado poligonal, donde el modelo no depende de parámetros, sino depende de referencias, donde yo puedo mover, porque es un modelo muy orgánico. Al ser modelado orgánico, sí o sí se me vuelve modelado poligonal. Es muy difícil por el método paramétrico. Pero debe haber, o sea, me toca es buscar qué otras herramientas puede haber en cuanto al tema de modelado. Ahora, ya con el modelo hecho, porque es que es otra cosa que debemos entender cuando hablamos de modelado 3D, yo no trabajo con una sola herramienta. O sea, rara vez todo lo hago con una única herramienta. Entonces puede ser que yo utilice esta herramienta para hacer el modelo de la prenda y lo parametrice con otra herramienta, ¿sí?
o otra herramienta me permite importar ese modelo para poder generar patrones a partir de ese modelo, patrones de confección o bueno, lo que necesite. Entonces puede ser que mezclando varias herramientas logre sistematizar el proceso. Pero, por ejemplo, repito, rinoceros, sé que por lo menos en el tema de calzado, porque ahí sí lo he hecho, en el tema de calzado sirve. Creería yo que aplica igual para prendas de vestir, por ejemplo, pero pues no lo puedo asegurar porque no lo he hecho. Pero podría Profe, funcionar. y este también está como para instalarlo en computadores, que estoy aprovechando ahorita que me están organizando un computador, me están diciendo qué programas yo necesito. Y pues yo ya metí varios de estos, el Clo y el Marvelous para que me lo instalen. No sé qué otro programa me diga si el Rhinoceros también está para que me lo puedan instalar. Y qué otro Pruébalo. me aconsejarías. Yo manejo todo lo que sí es diseño de modas, todo lo que son modelado de ropa, patronaje y textil, como Sí. para que esa es mi línea. Ok, entonces tú me vas a enseñar de eso. Sí, no, y es muy chévere y no es complejo. Entonces voy a preguntarle al chico que me está instalando las cosas y lo del rinoceros. Sí, sí, que instale rinoceros y lo pruebas. Al menos para accesorios te puede resultar muy útil, si no de pronto para las prendas completas, de pronto para partes de ellas sí. Entonces pues habría que ver. Pero yo creo que esa te va a ser útil. Y además que tiene muchos Ah, bueno. plugins. O sea, no sé, podemos hacer una búsqueda sencilla. Plugin rinoceros vestuario, pongamos, a ver qué aparece, si aparece algo. Partner Design de joyas 3D, rinoceros para arquitectos con Grasshopper. Mejores plugins para Rhino para BIM, software, la tecnología. Bueno, ahí habría que buscar de pronto Bueno, parametrización de profe, trazado de. Dime, una última pregunta. señora. Digamos, yo ahorita como tal, el prototipo que estoy haciendo no es algo de ropa, pero es algo, pues, mira que lo tocaste, es un accesorio, pero es un accesorio no sé si lo has visto, medianamente plano, es como un parecido a un protector, ¿sí? Ok, Femenino, es algo así parecido. sí. Para modelarlo así en 3D, porque como tal no tiene así piezas, sino es como una pieza completa, o sea, es un Sí, accesorio, no digo, parecido a un monoplaza. protector. Ujú. Ahí yo qué podría usar. Lo tienes parametrizado, es decir, dentro del diseño tienes totalmente definidas todas las dimensiones del objeto. Sí, o sea, ya tengo como tal, como una muestra, yo ya saqué un prototipo físico, ¿no? Pero no lo he hecho virtual. O sea, hice ahí algo, pero fue como en Corel, como para medio sacar el diseño. Pero ya lo Vale. tengo en físico con las medidas, que son. Ok, entonces dame un segundo y ya te respondo esto. Es que Harold levantó la mano hace un momento, no sé si tienes alguna pregunta, Harold, antes de responderle a Stephanie. Buen día, Jason, ¿cómo estás? No, realmente con lo que estaba diciendo la compañera como tal, me resolví mi pregunta porque pues también tiene que ver pues, mi idea de negocio, mi producto con tema de confección. Ok, Entonces sí, ella ahí pues, prácticamente me respondió la pregunta. perfecto. Listo, entonces les cuento qué herramientas seleccionar. Yo ya he hablado de esto en varias ocasiones y debo recordarles que lo primero que debo definir es el para qué necesito ese producto, es decir, en este caso, para qué necesito el modelo. Si el modelo digital lo necesitas, por ejemplo, para a partir de él crear, qué sé yo, supongamos, moldes o crear patrones, como en tu caso, o crear, y el objeto está totalmente dimensionado, es decir, todas las características geométricas del objeto yo las tengo definidas y cuantificadas y acotadas, etcétera. Yo diría, es ideal una herramienta de modelado paramétrico como Inventor, como SolidWorks, como Solid10, como Rhino. Sí, Profe, dime. en mi caso, digamos, del prototipo que estoy trabajando con ustedes, yo necesitaría como hacer el molde porque como tal el material que se va a usar es un material líquido y tiene que solidificarse. Entonces es para sacarlo como en forma de molde. Pues el molde yo lo he trabajado es manualmente, pero sí me habían aconsejado que pues sería bueno es hacer como mandarlo a hacer, pero que hablé con un ingeniero y me dijo que eso por lo general lo trabajan es en
y ya lo mandan a hacer, programa 3D. Sí, Pero como para sacar para trabajar el molde para poderlo sacar, porque eso se hace con líquido. ¿por inyección o por vaciado o por termoformado? Por vaciado, porque no necesita calor, solidifica solo. Como una resina. Las muestras, sí, las muestras que yo he sacado como tal ha sido, mira lo que yo he hecho, han sido como como un molde plano, y lo que he Sí. hecho es mandarlo a cortar, que lo hice en Corel, a mandarlo a cortar a láser, y ya me lo Ok, pasaron en el programa. Pero sí, ok. como no lo quiero totalmente plano, sino como con una curva, sí me tocaría hacerlo como tal, en molde. Entonces sí sería ideal un programa de modelado paramétrico como Inventor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos programas, como me permiten desarrollar tantos subproductos alrededor del mismo modelo, por ejemplo, alrededor de esta pieza, yo puedo crear moldes. Esto tiene un módulo especial para moldes. Mira, se llama Mold Design, ¿sí? Diseño de moldes. Y ese Mold Design me permite, a partir de una pieza, crear todo el sistema de molde para inyección o para termoformado o para vaciado, ¿sí? Entonces, yo aquí le puedo decir, mire, es que la pieza plástica mía es esta. Listo. Y a partir de esta pieza, yo empiezo a definir parámetros. Listo. Yo empiezo a definir parámetros, como por ejemplo, por dónde quiero que el molde ingrese, o sí, por dónde quiero que ingrese el material al molde, por dónde quiero que se cierre el molde, qué tipo de ensambles voy a crearle a ese molde. Entonces, todo esto yo lo empiezo a definir dentro de esta herramienta y él finalmente me saca el modelo del molde. Si el molde necesita ser, por ejemplo, metálico, pues nada, yo puedo a partir de ese modelo de molde que hice acá, puedo enviarlo a una máquina de control numérico para que haga el ruteado del molde. Obviamente fabricar esos moldes es costosísimo. Si el molde me sirve en resina, pues yo puedo, o en resina o en algún tipo de polímero, pues yo puedo entonces llevar ese modelo a, por ejemplo, impresión 3D para hacer a partir de esa impresión el molde, o puedo, bueno, en fin, digamos que este tipo de herramientas son ideales para trabajar ese tema de moldes. Entonces yo te recomendaría una herramienta de modelado paramétrico, pero otra vez, Rhinoceros, por ejemplo, también tiene módulos para trabajar moldes. Y en fin, pero sí sería modelado paramétrico, porque sacar un molde a partir de un modelo hecho por modelado poligonal, por ejemplo en 3D Studio Max, es mucho más complejo. En ese caso, ¿qué podría hacer? Porque es otra opción que he visto mucho. Por ejemplo, para reproducir materas. ¿Sí? Es algo que en el tema de la impresión 3D se mueve mucho, las materitas, ¿no? Digamos que hay mercado en eso. Entonces, lo he visto en muchas ocasiones que se hace el modelo poligonal, digamos, orgánico de la materas todo lo raras que quieran, se hace el modelo de la matera, luego ese modelo se lleva a impresión 3D, que sí se puede hacer, no hay lío, se lleva a impresión 3D y ya con el modelo físico de la materita impreso, se hacen los moldes en silicona, por ejemplo. Entonces se hace el molde, se hace el vaciado, se crea el molde a partir del modelo 3D de la materia, se hace el molde y luego ya sobre ese molde yo ya vacío en cerámicas o en resinas o en algún tipo de concretos. Yo ya hago el vaciado y la producción en masa a partir de ese molde de silicona que saqué a partir de un modelo 3D impreso que hice poligonalmente. Pero, de nuevo, si el tema es que yo tengo que industrializar esto y todo está muy parametrizado, me voy por ese lado, por el modelo paramétrico. Si es más bien un modelo muy orgánico del que yo quiero, con el que yo quiero jugar, pero pues es un modelo muy raro, digamos, tiene formas muy complejas, yo me iría por el modelado poligonal. Finalmente también podría poder hacer moldes, pero el proceso de modelado es mucho más fácil por ese lado. Entonces, en tu caso, creería, de acuerdo a lo que describes, que sería modelado paramétrico la respuesta. Inventor, o SolidWorks, o Solid Edge, o Modo. Ah, listo, entonces sí, para como tal el accesorio, pues Inventor. Y pero para la ropa, sí me recomiendas es Rhinos. Sí, para yo cuadrar ese tema.
Creería que rinoceros. Voy a hacer una búsqueda esta tarde a ver si encuentro algo al respecto, pero creería yo que esa sería la herramienta ideal por lo que conozco. Puede que haya una mejor, pero va a ver, si encuentro algo te cuento. Sí, pero porque alguna vez, mira que yo vi en algún documental, alguna feria también que fui, que también hacen impresión como clase de ropa. Claro. Yo quedé como, uy, súper. O sea, no solo como cosas, accesorios, no, o sea, y a escala para personas. Habían buzos, habían, sí, prendas de vestir en 3D. Y yo Totalmente. quedé como, uy, de verdad, no lo puedo creer. Entonces, Sí. ahí es donde me surgió ahorita la pregunta, ¿cómo se podría entonces, sí, como tal, hacer la ropa? Porque es muy diferente sacar, sí, una prenda de vestir a sacar como un objeto. Totalmente. Prendas de vestir hechas en impresión 3D hay Sí, es algo muy chévere. muchísimas. Sí, muchísimas. No sé si todavía están viendo mi pantalla, creo que sí, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, les muestro algo. Sí, prendas de vestir, porque es que el tipo de material que me permite la impresión 3D, con el que me permite trabajar la impresión 3D, un material que es flexible, además que el material son biopolímeros, o bueno, son polímeros extraídos, digamos, de vegetales y en fin. Entonces resulta hasta, entre comillas, ecológico, ¿sí? Pues puede ser más ecológico que algunas telas, por ejemplo. Entonces, para temas de vestuario, de ropas, accesorios, etcétera, pues, la impresión 3D está explorando muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Todo esto se puede Sí, hacer en impresión. y digamos, o sea, yo estoy investigando con la cuestión de ser el accesorio para la impresión 3D y hay varias clases también, ¿no? Hay unos materiales que son más duros que otros. Era lo que me decían cuando yo Sí. estuve como preguntándole a los que hacen este tema de Yo les, impresión. yo les voy a contar, vamos a hacer una sesión dentro de 20 días, sí, dentro de 20 días, nuestra sesión va a ser dedicada al tema de impresión 3D y les voy a mostrar el proceso. Sí, se los voy a mostrar aquí con la cámara, les voy a mostrar cómo es el proceso de impresión 3D, cómo me llevo el modelo 3D a la impresora, cómo lo paso de aquí del computador a la impresora, qué debo hacer previamente para que la impresora lo pueda entender y les mostraré cómo es el proceso de impresión. Y ahí les hablaré mucho más de los materiales, de las posibilidades, bueno, en fin, de todo ese tema. Entonces no te No iban a hacer pierdas esa... una clase en vivo. No iban a hacer una clase en vivo. No sé si se pueda finalmente, o sea, clase en vivo te refieres a presencial. Siempre es a presencial. Alguien, yo no Ay, sé cuál. sería chévere hacer de verdad una presencial con la impresión 3D. Sí, eso es factible, digamos, eso se puede ir organizando. El tema es que lamentablemente quedaría absolutamente restringida a los que vivan cerca de Bogotá, porque pues, ¿y cómo los hacemos ir a los que estén muy lejos? ¿Sí? Profe, con respecto a eso, digamos, el SENA presta digamos, que uno necesite de pronto imprimir o algo, presta las instalaciones o las alquila, o sí, este servicio para uno ir allá, que de pronto le cobran a uno Tecnoparque, más económico o algo así, Tecnoparque pero se para uno llama. sacar su prototipo. Sí, Tecnoparque. Pero Tecnoparque creo, si no estoy mal, yo la verdad ahí desconozco un poquito el tema, ahí sería mejor que le preguntaran a Alexandra que está ahí en el grupo porque ella es la persona de emprendimiento y de el Fondo Emprender del SENA que está con nosotros llevando el curso, o sea, ella es aprendiz de este curso, pero ella trabaja en el Fondo Emprender del SENA. Ella sabe un poco más del asunto. Yo creo que para que a mí me dejen trabajar en Tecnoparque, debo tener un proyecto vinculado al Fondo Emprender, pero sé que allá se puede trabajar. Por ejemplo, tengo un amigo que estaba desarrollando unos túneles de viento y él iba a Tecnoparque. Hay una sede de Tecnoparque donde queda el centro para el que yo trabajo, el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera. Ese queda entrando a Soacha, saliendo de Bogotá por la autopista sur, entrando a Soacha, para quienes conozcan, y ahí hay un tecnoparque. En ese tecnoparque él iba, por ejemplo, y trabajaba y le asignan instructores, porque ahí hay instructores de mecánica, de, bueno, diferentes áreas, y asignan un instructor y el instructor lo acompaña en el ejercicio y si él quiere hacer un proceso de impresión 3D, le enseña cómo se hace, le enseña a pasar el modelo y lo guía para que lo imprima y les dan el material y toda la cosa.
creo, repito, que el proyecto tiene que tener algún tipo de vinculación con el Fondo Emprender para que les dejen trabajar en Tecnoparque, pero sí se puede, sí pueden ustedes ir y no tiene costo, ningún servicio del SENA, y eso que sea claro para todos, nunca se vayan a dejar tumbar en eso, ningún servicio del SENA tiene costo, ¿sí? Entonces que nadie les diga, sí, es que yo le consigo espacio en Tecnoparque, por tanto, no, es nada, eso tiene costo, simplemente es que lo tramite cada uno de ustedes. Profe, ¿y Tecnoparque solamente hay en Bogotá? ¿O hay no, hay varios, en el país hay varios, en Cali tiene que haber un Tecnoparque, en Medellín hay Tecnoparque, en Barranquilla hay Tecnoparque, en Villavicencio tenemos Tecnoparque, no, hay varios alrededor del país, hay hartos. Hartos, y allá en Tecnoparque. Bueno, profe, dime. Que hayas aclarado lo de los cobros, porque si a veces pasa eso, que hay gente que cobra y después no se da cuenta que no tenían por qué. Hay gente que ha llegado a cobrar en la empresa cursos del SENA, o sea, estos complementarios que les dice, sí, mire, yo le matriculo a usted, a sus trabajadores, por ejemplo, en un curso de capacitación de algo específico para la empresa, yo se los matriculo y le sale barato, eso le cobro tanto por matricular a los 10 y eso es gratis, o sea, estos cursos no tienen ningún costo, ni esos servicios con Tecnoparque, ni las asesorías, ni el trabajo en el Fondo Emprender, nada de eso tiene costo para ustedes, eso ya lo pagamos todos. Es que todos pagamos todo lo que tiene que ver con el SENA, lo pagamos con los impuestos y las empresas tienen un impuesto específico para el SENA, eso lo pagan los impuestos, no lo tenemos que pagar nosotros directamente, entonces si no vayan a permitir que les cobren por ese tipo de servicios. Una aclaración que quiero hacer ahora que cuenta, por ejemplo, Lesbia, su caso de su sobrino. No pregunto cuántos sobrinos tienes, Lesbia, debes tener varios. Crié 6. Son huérfanos de madre. Carajo. Este curso, cuando empezó hace 2 años, nosotros lo empezamos especialmente porque queríamos que se convirtiera en una cantera, perdón la expresión, pero van a ver por qué, en una cantera para el técnico que estamos próximos a ofertar, y es el técnico en modelado 3D para la industria. Siendo un programa técnico de formación titulada, tiene una duración de, si no estoy mal, va a tener una duración de 9 meses de formación y 3 meses de práctica profesional. Creo que va a ser así. Les comento porque parece ser que ya nos van a permitir ofertarlo a partir del mes de junio. Entonces, si de pronto les interesa, o saben de alguien que esté interesado en poder hacer ese técnico, en ese técnico van a aprender todo lo que tiene que ver con modelado 3D, paramétrico poligonal y todos los métodos que existen para diferentes tipos de industrias, es decir, para la industria manufacturera, para la industria del entretenimiento, para la industria textil, para todas ellas. Entonces les vamos a enseñar dentro de ese técnico a usar diferentes herramientas, diferentes métodos, se va a hablar de impresión 3D, se va a hablar de todo eso en ese programa titulado, repito, que creo que durará así 9 meses. El programa dura 1 año, pero no estoy seguro si la división sea 6 meses de formación, 6 meses de práctica o 9-3, pero el programa dura 1 año. Entonces ahí les dejo la pauta publicitaria por si les interesa o conocen a alguien que le pueda interesar. ¿Es virtual o presencial? Hay 2 modalidades, es que son 2 programas. Uno que se llama Modelado 3D para la Industria, que es presencial. No, mentiras, ese es mixto. Tiene componente presencial y tiene componentes remotos o áreas que se van a aprender de forma remota. Y hay otro que se llama, ahorita no me acuerdo, algo de fabricación aditiva, no sé qué, para la industria del mueble, algo así. Ese sí es presencial. Pero este de modelado 3D para la industria es mixto. Ese ya está, ese programa ya lo están ofertando en otras regiones. De pronto en Cali, por ejemplo, ya lo ofertan. Toca averiguar con los diferentes centros. Guajira, profe, porque en la Guajira no llega nada. Dios mío, Monte y Culebra. Toca mirar en los centros de la Guajira, no sé qué centros están en la Guajira, pero toca mirar y preguntar allá porque debe haber alguno, o sea, al menos en Riohacha. Se le ocurrió asentarse allá, o sea, tanto territorio que hay, y a él se le ocurrió asentarse
en Hato Nuevo, ni siquiera en Riohacha, que es la capital, ni en Maicao, no, en Hato Nuevo. Entonces toca es Sí. que él se mueva. Sí, no, el SENA llega a todo el país, pero pues obviamente hay regiones en las que es un poquito más difícil el acceso. Sin embargo, en los 135 centros que tiene el SENA alrededor de todo el país, pues alguno tendrá cerca. ¿Qué programas oferte? Pues depende, ¿no? Porque eso depende de la región. Y están pidiendo que sea bachiller. Él tiene cédula, o sea, somos colombo-venezolanos, ¿no? Todos Sí. somos colombo-venezolanos. Él tiene su cédula colombiana, pero como le digo, su bachillerato es de Venezuela, no lo terminó, y yo no sé cómo hacer ahí. Que lo valide. Pues yo que tengo más o menos cuando yo estudié en el CENIzación en el colegio, reciben a partir de noveno. No sé cómo será ahorita, pero antes por lo menos que tengan hasta noveno. Eso depende del programa. Pero para los técnicos y tecnólogos no. Para los técnicos, Para un técnico. Para los técnicos se recibe a partir de noveno grado aprobado. Sí. Dependiendo del programa, sí. Dependiendo del programa. Sí, hay algunos, no sé este específicamente, creo que este modelado 3D va a exigir el bachillerato completo, creo, por los conocimientos previos que se deben tener, porque ya deben saber de geometría, deben saber de álgebra, deben saber de trigonometría, sí, deben saber de todo eso, pues para abordar el proceso más fácil. Entonces, pues, es probable que específicamente en este se necesite el bachillerato completo. Profe, cuando salga tú nos puedes de pronto avisar, digamos, en mi caso sí me serviría por la cuestión que yo manejo mucha cosa de programa de lo de moda. Todo ya digital, está digitalizando. Entonces, no, eso sí pueden estar seguros que... Para complementar. Pueden estar seguros que tan pronto nos aprueben, eso le haremos Andrés, Javier y yo, porque es que ese programa quedaría a cargo de los tres. Andrés, Javier y yo le haremos publicidad por todo lado, ¿no? Entonces, bueno, profe, para ver si el gamer se anima, porque él sí validó aquí el bachillerato. Él lo sacó en un año, o sea, él es bachiller allá, pero como no lo pudo apostillar, entonces yo le dije que lo hiciera otra vez acá. Y sí, por lo menos eso hizo. Claro, que lo valide acá. Entonces, pero sí, hay muchos técnicos, especialmente los técnicos, piden noveno grado. La mayoría de técnicos piden noveno grado. Los tecnólogos, sí, usualmente, creo que en todos los casos, todos los tecnólogos exigen el bachillerato completo. Pero los técnicos desde noveno grado. Y los operarios, a veces ni siquiera necesitan tener bachillerato, con tener primaria es suficiente. Operario no me pidieron que se fuera bachiller. Yo soy licenciada, pero yo lo hice como si no me exigieron. Sí, no exigen ningún tipo de formación previa. Entonces, bueno, listo. Los y las dejo. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias por su asistencia. Yo voy deteniendo aquí la grabación